Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un buen chismecito, porque hoy tenemos tema. Y un tema jugoso, de esos que nos encantan y que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de las celebridades turcas, y más concretamente en la vida de dos nombres que seguro conocen muy bien, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no me refiero a sus papeles en las series, ni a sus outfits en la alfombra roja. Hoy vamos a desmenuzar una bomba, una verdad explosiva que, créanme, nadie se esperaba. Kerem Bürsin, ese hombre con esa sonrisa que nos derrite a todos, ha revelado algo sobre Hande Erçel que, bueno, mejor no les adelanto nada. Prepárense porque lo que viene es fuerte. Antes de empezar, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo traerles siempre la información más fresca y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Así que, ¿listos para la bomba? ¡Vamos allá! Para entender bien esta historia, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, para quienes no los conozcan, son dos de los actores más famosos y queridos de Turquía. Han protagonizado juntos la exitosísima serie Love is in the Air, o Sen Kalkapme en turco, que conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable y, por supuesto, los rumores de romance no tardaron en llegar. Y, ¿saben qué? Los rumores resultaron ser ciertos. Kerem y Hande fueron pareja en la vida real. Y sí, todos nos emocionamos. Éramos fans de la serie y luego de su relación. Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos, de comentarios de apoyo. ¡Qué lindos! Hacen una pareja perfecta, ¡que viva el amor! Eran algunos de los mensajes que se repetían una y otra vez. Cada aparición pública, cada gesto de cariño, cada publicación en Instagram, era analizada con lupa por los fans. Se convirtieron en la pareja soñada, en el ejemplo de un amor de cuento de hadas. Incluso se hablaba de boda, de formar una familia, la ilusión era palpable. Pero como en cualquier cuento de hadas, la realidad a veces tiene sus propios matices. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, rompiéndole el corazón a más de uno. Las noticias volaron por el mundo y el shock fue generalizado. Las reacciones fueron mixtas, tristeza, incredulidad y, por supuesto, la inevitable curiosidad. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Y ahí, como en cualquier relación mediática, empezó la especulación, el rumor, las versiones. Los medios de comunicación se lanzaron a la caza de la información, publicando artículos y análisis sobre el fin de la relación. Los expertos en farándula debatían en televisión, intentando desentrañar los motivos de la ruptura. Los fans, con todo el derecho, querían saber. Querían respuestas. Querían entender qué había pasado con la pareja que tanto admiraban. ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceras personas? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Las preguntas eran muchas, las respuestas escasas. Se barajaron todo tipo de posibilidades, la incompatibilidad de caracteres, la falta de tiempo debido a sus apretadas agendas profesionales, la presión mediática. Los rumores se multiplicaron, creando un ambiente de incertidumbre y especulación que inevitablemente afectó a ambos actores. Y como siempre, los fans, con todo el derecho del mundo, querían saber. Querían saber qué había pasado con la pareja que tanto admiraban, con el amor que, creían, sería eterno. Querían entender por qué su cuento de hadas había terminado. Y ahora, después de un tiempo prudencial, Kerem Bürsin ha decidido romper el silencio. Y lo que ha dicho es impactante. Ha sido una decisión valiente, un acto de sinceridad que ha sacudido el panorama mediático. Ha demostrado que, a pesar de la fama y el reconocimiento, sigue siendo un ser humano con sentimientos, con cicatrices y con la necesidad de hablar sobre lo que le ocurrió. En una reciente entrevista, Kerem, siempre tan reservado y discreto, sorprendió a todos al romper el silencio. La entrevista, grabada en un ambiente íntimo y respetuoso, fue conducida por un periodista de gran prestigio en Turquía. Fue una entrevista larga, profunda, donde Kerem se mostró abierto y sincero. Habló de su carrera, de sus proyectos futuros, de sus éxitos y fracasos, y por supuesto de su relación con Hande.
Lo interesante es que Kerem, en lugar de esquivar el tema o dar respuestas ambiguas, decidió ser honesto. No recurrió a las típicas frases hechas, ni a las evasivas que suelen utilizar las celebridades para proteger su privacidad. En lugar de eso eligió contar su verdad, su versión de los hechos. Y con honesto me refiero a decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, aunque eso implicara revelar aspectos dolorosos y delicados de su vida personal. Y la verdad, queridos amigos, es que la relación entre Kerem y Hande no fue tan idílica como parecía. Detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas y de los besos que compartían en público, se escondían desafíos y dificultades que finalmente terminaron por socavar su amor. Según Kerem, la presión mediática, la constante persecución de los paparazzi, los comentarios incesantes de los fans, todo eso afectó mucho a la pareja. La pareja se vio sometida a una presión constante, a una presión que no les permitía disfrutar de su relación de forma tranquila y privada. Imaginen, cada salida, cada gesto, cada foto, cada publicación en redes sociales, era analizado y comentado al detalle por millones de personas. Los paparazzi siempre al acecho los perseguían a todas partes, capturando cada momento, cada expresión, cada encuentro. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans debatían sobre cada detalle de su relación, desde la ropa que usaban, hasta las palabras que se dirigían. La privacidad se convirtió en un lujo inalcanzable. La intimidad en un bien escaso. La pareja se sentía constantemente observada, juzgada, criticada. Y esa presión, esa constante vigilancia, desgastó la relación. Era difícil, confesó Kerem en la entrevista. Quería disfrutar de mi relación con Hande, pero la presión era muy fuerte. No podíamos ir a cenar, no podíamos pasear por la calle, sin que nos siguieran los paparazzi. Cada vez que salíamos, era como estar en el ojo del huracán. Pero lo más sorprendente de todo, y aquí es donde viene la bomba, es que Kerem reveló que la relación con Hande tuvo un punto de inflexión, un momento crítico, a causa de su familia. Sí, escucharon bien. Según Kerem, la familia de Hande, en particular algunos miembros, no veían con buenos ojos la relación. Querían algo diferente para ella, una pareja con otro perfil, con otros intereses, con otra trayectoria. Esta revelación ha sido, sin duda, la más impactante de la entrevista. Kerem, con valentía, ha desvelado un secreto que nadie esperaba. Ha revelado que la interferencia de la familia de Hande jugó un papel crucial en el fin de su relación. Un hecho que pone de manifiesto la importancia de la aprobación familiar, y cómo ésta puede afectar a las relaciones sentimentales, especialmente en sociedades como la turca, donde la familia tiene un peso fundamental. Y esto obviamente generó tensiones, discusiones, y finalmente el desgaste de la relación. La situación se volvió insostenible. Las diferencias de opinión, los desacuerdos, las críticas, fueron minando la confianza y el afecto entre Kerem y Hande. La relación se fue deteriorando poco a poco, hasta que llegó un punto de no retorno. Kerem no entró en detalle sobre qué específicamente no les gustaba, ni quiénes eran los miembros de la familia que no estaban de acuerdo. Se limitó a decir que había diferencias irreconciliables y que estas diferencias, sumadas a la presión mediática, fueron la gota que colmó el vaso. Evitó nombrar a personas concretas, respetando la privacidad de la familia de Hande, pero dejó claro que la influencia familiar fue un factor determinante en la ruptura. La revelación de Kerem ha generado un debate en las redes sociales, donde los fans han expresado sus opiniones, sus dudas, sus sentimientos. Algunos han mostrado su apoyo a Kerem, entendiendo su difícil situación. Otros han criticado la actitud de la familia de Hande, considerándola inaceptable. Otros simplemente han lamentado el fin de una relación que parecía tan bonita. El debate está abierto y la polémica servida. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque Kerem también reveló algo sobre la personalidad de Hande que nadie esperaba. Dijo que Hande, a pesar de su imagen dulce y angelical, es una mujer con mucha fuerza, con mucho carácter, y que tiene muy claras sus decisiones. Y en este caso, la decisión fue separarse. Fue una decisión difícil, dolorosa, pero necesaria para ella. Kerem, con estas palabras, ha querido dejar claro que Hande no es una víctima, sino una mujer fuerte e independiente. Ha querido destacar su capacidad para tomar decisiones difíciles, para priorizar su bienestar emocional y para defender sus propios deseos. Ha querido mostrar una faceta de Hande que quizás no todos conocían.
Una faceta de mujer empoderada, decidida y valiente. Kerem habló con mucho respeto y cariño de Hande, dejando claro que, a pesar de todo, le guarda un gran afecto. Destacó su talento, su profesionalismo, su belleza y su humanidad. Se refirió a ella como una persona maravillosa, a la que siempre guardará un buen recuerdo. Dejó claro que, aunque la relación no funcionó, conserva un buen recuerdo de ella. Sus palabras fueron sinceras, emotivas, y revelaron la admiración que aún siente por Hande. Hande es una persona increíble. Afirmó Kerem en la entrevista. Es talentosa, inteligente y tiene un gran corazón. La respeto mucho y siempre le desearé lo mejor. Sé que es fuerte y que saldrá adelante. Siempre la recordaré con cariño. Pero la bomba no termina ahí. Kerem también hizo una reflexión sobre la fama, sobre lo difícil que es vivir bajo el escrutinio público, sobre la importancia de la privacidad. Compartió sus propias experiencias y reconoció que la fama, a veces, puede ser un arma de doble filo. Habló sobre la presión de mantener una imagen, de cumplir con las expectativas de los fans, de lidiar con las críticas y los rumores. Confesó que en ocasiones se sintió agobiado, asfixiado por la constante exposición pública. Reconoció que la fama le había robado parte de su libertad, de su intimidad, de su posibilidad de disfrutar de su vida privada. Y en un momento de la entrevista, lanzó una frase que me pareció muy significativa: a veces el amor no es suficiente. Y esa frase, mis amigos, es demoledora. Porque nos recuerda que a veces, por más que nos queramos, por más que sintamos, las circunstancias, las presiones externas, pueden acabar con cualquier relación. Esta frase, que encierra una profunda reflexión sobre el amor, la vida y las relaciones, ha resonado en las redes sociales. Muchos fans han compartido la frase, considerándola una verdad universal. Otros han reflexionado sobre la complejidad de las relaciones sentimentales, y sobre cómo factores externos pueden afectar a su desarrollo. La frase ha generado un debate y ha puesto de manifiesto la fragilidad del amor, y la importancia de cuidar las relaciones. ¿Y qué podemos sacar de todo esto? Bueno, primero que nada, que las relaciones de las celebridades no son perfectas, ni mucho menos. Que detrás de las sonrisas y de las fotos bonitas hay personas reales, con problemas reales, con presiones reales. Que la fama, a veces, puede ser un precio demasiado alto a pagar por el éxito. Segundo, que la fama puede ser un arma de doble filo. Te da fama, te da reconocimiento, te abre puertas, pero también te quita libertad, te quita privacidad, te quita, a veces, hasta la posibilidad de ser feliz. Te convierte en un personaje público, y te obliga a vivir bajo la lupa de los medios y de los fans. Y esa presión, esa constante vigilancia puede afectar a tu vida personal, a tus relaciones, a tu salud mental. Y tercero, y creo que lo más importante, que el amor, por más fuerte que sea, necesita mucho más que solo amor para sobrevivir. Necesita respeto, comprensión, apoyo y sobre todo, privacidad. Necesita un entorno seguro donde la pareja pueda desarrollarse, crecer y disfrutar de su relación sin presiones ni interferencias externas. Necesita, en definitiva, un espacio para la intimidad y la felicidad. La revelación de Kerem Bürsin ha sido un terremoto en el mundo del espectáculo. Ha generado un debate, ha abierto una puerta a la reflexión, y nos ha hecho ver a Hande Erçel y a Kerem Bürsin con otros ojos. Los ha humanizado, los ha acercado a nosotros. Nos ha recordado que son personas con sentimientos, con problemas, con decisiones. Nos ha mostrado que, a pesar de la fama y el éxito, son seres humanos vulnerables, con sus propias luchas y desafíos. La entrevista de Kerem ha sido un acto de valentía, de honestidad y de transparencia. Ha roto el silencio y ha compartido su verdad con el mundo. Ha demostrado que, a pesar de la fama y el reconocimiento, es una persona auténtica, que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos y que está dispuesto a ser sincero sobre su vida personal. ¿Y ahora, qué pasará? ¿Cómo reaccionará Hande? ¿Qué dirán sus fans? ¿Cómo afectará esto a sus carreras? El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que esta revelación marcará un antes y un después en la vida de ambos. Les espera un futuro incierto, lleno de retos y oportunidades. Tendrán que lidiar con las consecuencias de las revelaciones de Kerem y enfrentarse a las nuevas expectativas de sus fans y de los medios. Hande, por su parte, podría optar por el silencio, o podría decidir responder a las declaraciones de Kerem. Podría optar por defender su versión de los hechos, o por ignorar la polémica.
Cualquiera que sea su decisión, está claro que estará en el centro de la atención mediática. Los fans, por supuesto, estarán pendientes de sus movimientos y esperarán ansiosamente sus próximas declaraciones. La carrera de ambos actores también podría verse afectada. Es posible que la revelación de Kerem genere controversia y que algunos proyectos se vean afectados. Sin embargo, también es posible que la honestidad de Kerem sea valorada y que ambos actores ganen aún más popularidad y reconocimiento. La expectación es máxima y el futuro incierto. Y bueno, hasta aquí el chismecito de hoy. ¿Qué les pareció la revelación de Kerem Bürsin? ¿Se esperaban algo así? ¿Creen que Ander responderá? ¿Qué opinan sobre la influencia de la familia en las relaciones? Los leo en los comentarios. Me encantaría saber su opinión, saber qué piensan, qué sienten. Así que dejen sus comentarios, que quiero leerlos todos. No se queden callados. Espero que les haya gustado el vídeo. Recuerden darle like si les pareció interesante, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de esta bomba, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque prometo traerles siempre la información más fresca y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo, por su cariño. Son lo máximo. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más diversión. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao. Y recuerden, la vida es un chisme. Nos vemos.